nosotros una satisfacción, una alegría poder presentarles al doctor Daniel Piedra Herrera, el presidente del Comité Nacional Cubano de Bioética, que va a disertar sobre una aproximación bioética a la crisis general y medioambiental. Esta es una actividad que está organizada en colaboración entre el seminario Otro Pensamiento es Posible y la revista Laberinto. En la mesa se encuentra David Molina, que es miembro de la revista Laberinto, y me gustaría darle algunos datos del doctor Daniel Piedra Herrera. Bueno, como hace años dijera Jorge Valdano, antes de convertirse en vocero de Florentino Pérez, en una entrevista que le hicieron en un periódico que entonces había de izquierda, él decía: Cuba es la dignidad acorralada. Y seguramente eso sigue siendo cierto, y cada vez que realizamos alguna actividad para recordar el ejemplo que representa Cuba, seguramente recuperamos nosotros también un poquito de nuestra propia dignidad. Por eso creo que hoy es muy importante esta actividad, en la medida en que nos acercan a una actividad muy de actualidad, científica también, que tiene que ver además con una actividad clave en la economía cubana, por cuanto que hace años ya se estableció que la biotecnología iba a ser uno de los ejes motores de la economía cubana, y hasta el punto es así que la biotecnología cubana hoy en día es de las más avanzadas que hay en el mundo, tanto el Instituto de Biotecnología como el Instituto de Biomateriales, como los distintos centros que hay en toda la República de Cuba, son hoy un ejemplo de cómo se puede hacer buena ciencia, biomédica al servicio de la sociedad. Por otro lado, y esto creo que es un ejemplo evidente, el doctor Piedra Herrera va a disertar sobre el título que antes comenté, y que es una ponencia que recientemente presentó en el 7º Congreso Mundial de Bioética, que se celebró en Gijón hace pocos días. Él es miembro de la Academia de Ciencias, ha estudiado en la Universidad de La Habana y también en la Universidad Carolina de Praga. Inició estudios en medicina, se licenció en química, especialidad después de bioquímica, trabajó también en biología molecular y es doctor en ciencias biológicas en una tesis relacionada con la genética de microorganismos. Es evidente, repito, que para nosotros escuchar a los colegas cubanos es una alegría y es una noticia grata en recuperar también nosotros un poquito de dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a ustedes que me han dedicado un tiempo, que están aquí. Ustedes veo algunas caras ya conocidas, muchas caras nuevas. Muchas gracias, repito, de todo corazón por estar aquí conmigo esta tarde. Lo que vamos a hablar, como les decía el profesor Roque, aquí agradezco personalmente su presentación, le agradecer también a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y a la revista Laberinto, fraternales, amigos. Quiero hablarles, les decía, darle lectura más bien, apartándome de vez en cuando del texto original, a lo que fue la ponencia que presentamos en el recién concluido 7º Congreso Mundial de Bioética, que organiza la Sociedad Internacional de Bioética, de la cual forma parte Cuba prácticamente desde el año 2000. Les decía que vamos a darle lectura a esta conferencia como que está preparada para un auditorio de bioeticistas, pues pudiera resultar en algunas oportunidades que algunos conceptos no quedan claros. De todas maneras, mi conferencia va a ser breve, de modo que vamos a tener posibilidad posteriormente de intercambiar. Esta va a ser la parte más importante de esta reunión nuestra de hoy. Y en tal caso, cualquiera que necesite esclarecerse algún concepto, pues cuente conmigo que vamos a esclarecerlo entre todos. ¿Bien? En la medida en que sean cosas que yo conozca, pues se las comunicaré a ustedes, y si no, pues vamos entre todos a buscar la mejor respuesta. Hace 7 años, en el 2004,
se celebró en Cuenca el tercer Congreso Mundial de Bioética bajo el lema de Naturaleza y Cultura. Aquella fue ocasión propicia para que presentáramos nuestra ponencia titulada La problemática global y la bioética. El recién concluido Congreso Mundial de Bioética se consagró al bloque temático denominado Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, aspectos bioéticos. La visión que queremos ilustrar en nuestra conferencia de esta noche, haciendo énfasis en la caracterización de la situación actual como de crisis, aludirá básicamente los conceptos contenidos en la denominación del bloque temático Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, con el fin de explicar y validar esta caracterización. Para que quede clara la continuidad temática que hemos asumido con el trabajo de hace 7 años, será necesario comenzar la actual exposición con una breve sinopsis ilustrativa. Vamos a ver la próxima diapositiva. Mi discurso en Cuenca, hace 7 años, tomó como punto de partida referencial la carta que descubrimos, dirigida por el fundador de la bioética, Van Rensselaer Potter, a los editores de la revista Science en 1974, motivada por un artículo publicado meses antes en la propia revista acerca de la catástrofe ecológica en el Sahel y sus implicaciones de todo tipo. Sin duda se trataba de una expresión inequívoca de lo que ahora estamos denominando como la crisis medioambiental, que estaba poniendo de manifiesto a su vez la crisis bioética en la que nos debatimos, por lo menos desde entonces. Los rasgos principales de estas dos crisis se hicieron públicos históricamente en el breve y fructífero periodo que se inició en 1968. Primero, con la publicación del artículo de Garrett Hardin titulado The Tragedy of the Commons, que apareció en la revista Science en 1968. En este artículo, el autor califica correctamente como tragedia el fenómeno del agotamiento y degradación del medio ambiente causado por la explotación capitalista de los bienes comunes y la perspectiva de aplicación de soluciones técnicas que solo contribuían a agravar la situación. Segundo, con la aparición en 1971 del libro fundacional de Potter, Bioética, Puente hacia el Futuro. Tercero, con la publicación del libro titulado Los límites del crecimiento en 1972, que no hacía sino ilustrar en términos numéricos y gráficos, auxiliándose con la metodología de dinámica de sistemas en una simulación cibernética, el curso catastrófico que emprendió la humanidad, conducida por los beneficiarios del orden mercantil. Y cuarto, la carta de Potter de 1974, la que refiero más arriba, donde el fundador de la bioética se refiere a los tiempos de crisis en que vivimos. Damos la siguiente diapositiva. Como el desarrollo periodo de transición entre la pérdida de una bioética efectiva y su reemplazo por una nueva bioética que puede llevar de nuevo a las realidades biológicas y los valores humanos a un equilibrio viable, periodo al que calificamos como de verdadera crisis bioética. Una réplica tardía en términos sismológicos a los sacudimientos originados en aquella época fue la aparición en 1987 del famoso informe Brundtland, que resumió magistralmente las deliberaciones de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, lanzando el concepto de desarrollo sostenible, tal como se hizo común llamarlo en España, en América Latina, llamado desarrollo sustentable, que vendría a englosar los torrentes de Río de Tinta, que nació desde finales de la década de 1960. Del carácter fútil y enmascarador de la retórica que se hizo profusa en aquellos años, es muestra la siguiente anécdota de la década de 1990. En una reunión de académicos de América Latina y el Caribe, por esos años, en La Habana, se debatían ferozmente posiciones alineadas en dos escuelas antagónicas, la de desarrollo sostenible y la de desarrollo sustentable. Mientras más avanzaba la discusión, más acaloradas e intransigentes eran las posiciones contendientes.
Se me ocurrió a mí entonces lanzar la pregunta, que fue mi única pregunta, de cómo podríamos traducirle a un anglohablante la enconada disputa que estaba teniendo lugar, dado que ambos términos, sustentable y sostenible, tenían una sola traducción al inglés, sustainable. Sin que nadie respondiera a mi pregunta, súbitamente la discusión languideció, dando lugar a temas menos controvertidos y polarizadores. Con eso terminó la disputa. Veamos la siguiente diapositiva. El núcleo sustantivo de mi ponencia de hace 7 años en Cuenca pudiera formularse citando un breve trozo. Nos acechan 2 grandes e inmortales peligros para la propia supervivencia de la especie. El que emana del desarrollo tecnológico de las armas y el que proviene de la destrucción sistemática y acelerada de las condiciones naturales para la vida en el planeta. La causa profunda de estos peligros, decíamos entonces y repetimos con aún mejores fundamentos hoy, es la concentración del poder y las riquezas en manos de minorías. Sigo con el epígrafe que titulo 2 peligros y un solo exterminio. Pareciera como si después del auge del movimiento pacifista que siguió al final de la Segunda Guerra Mundial con el lanzamiento por los Estados Unidos de América de las 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, la sensibilidad de la opinión pública mundial se hubiera ido entumeciendo ante la amenaza de la violencia armada. A los ríos de tinta que corrieron al destrozar la historia de agotamiento de los recursos naturales y degradación del medio ambiente durante el periodo de la llamada Guerra Fría, se unieron ríos de sangre derramada por los pueblos en contiendas y enfrentamientos de carácter limitado o local. El movimiento pacifista, sin embargo, más bien siguió un curso descendente, en contraste con el ambientalismo. Veamos la siguiente diapositiva. Testimonio de esto es el hecho de que la bioética, nacida en la década de 1970, no constituyó nunca un movimiento explícito por la paz ni contra la guerra. De esto da fe la ausencia del tema de la violencia armada en documentos tan importantes como las 3 declaraciones universales aprobadas por la UNESCO desde que se fundaron los comités internacionales e intergubernamentales de bioética de esta institución. De todas estas, la más reciente, Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada por aclamación por la Conferencia General de la UNESCO hace poco más de 5 años, fue la más amplia y disputada de todas, constituyendo, incluso a juicio de quien a la sazón era director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, un acontecimiento crucial en la historia de la bioética. A nuestro juicio, su especial carácter radicó, entre otras cosas, en la victoria en que desembocó la muy activa y decisiva participación que tuvimos en su elaboración los bioeticistas de América Latina y en particular de la red bioética. Particularmente me es grato recordar cuando expertos en bioética y los profesionales de la salud y las ciencias humanas y sociales de organismos gubernamentales y no gubernamentales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, República Dominicana, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, reunidos en la ciudad de Buenos Aires el 6 de noviembre del 2004, al término del seminario regional Bioética, un desafío internacional hacia una declaración universal, convocado por el gobierno argentino, firmamos la Carta de Buenos Aires sobre bioética y derechos humanos. El desafío al que nos enfrentábamos entonces lo encarnaba la furia neoliberal que arremetía contra el consenso internacional en bioética que pugnaba por consolidarse. La respuesta de nuestra área geográfica estaba representada básicamente por la defensa del contenido del artículo 14, que constituía en sí una ampliación del ámbito de la bioética oficial, entre comillas, a lo que considerábamos en la Declaración de Buenos Aires los problemas bioéticos originados en las condiciones sociales persistentes vinculadas con la pobreza, el hambre y la desnutrición, la injusticia y la exclusión social. Atrás debía quedar una agenda limitada que se había ido haciendo tradicional
para una bioética preocupada exclusivamente por los aportes tecnológicos emergentes en su repercusión sobre la atención de salud privada en el llamado primer mundo. Recuerdo también a este respecto la posición sostenida en la discusión final de la declaración por la delegación de los Estados Unidos de América, que consideró innecesaria la aparición del texto del actual artículo 14, que en el anteproyecto era artículo 13, titulado Responsabilidad Social, argumentando que este artículo, decían los norteamericanos, excede el marco de esta declaración. Fin de la cita. Dicha delegación se mantuvo amenazando con no firmar la declaración hasta que no pudo soportar más la presión de la aplastante mayoría de las delegaciones en la reunión conjunta del Comité Internacional y el Comité Intergubernamental de Bioética en París, que dejó terminado el documento. Aunque la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos no considera explícitamente a la violencia ni a la guerra, ni declara la necesidad de la paz, debo admitir que los especialistas de América Latina tampoco hicimos en su momento el debido énfasis en la rectificación de esta misión, ni siquiera en la citada Declaración de Buenos Aires. Veamos la diapositiva 6. A todas luces, consideramos que el derecho a la vida, primero de los derechos humanos, era demasiado obvio para que fuera necesario explicitar. Por otro lado, el teatro de operaciones de la bioética, como desde su irrupción en el ámbito internacional, no era el de la guerra y la paz, sino el de la salud. De tal modo, cuando el Comité Internacional de Bioética decidió en su 20ª sesión sostenida en Tokio en diciembre de 2005 que un grupo de trabajo elaborara un informe sobre responsabilidad social y salud, todavía no existía ningún reclamo formal de incluir estos temas. De la versión del borrador de informe preliminar sobre responsabilidad social y salud que presentó el grupo de trabajo del Comité Internacional de Bioética a la 5ª sesión del Comité Intergubernamental de Bioética celebrada en el 2007, quiero destacar la única alusión a la muerte que allí aparece. Se trata de la frase: ¿cómo puede aplicarse la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de modo que no se quede en letra muerta, sin impacto en la situación social y de salud de los países individuales y del mundo como un todo? Veamos la siguiente diapositiva. Se requiere solo un mínimo de perspicacia para pensar que el documento se propuso todo lo contrario, precisamente desvirtuar y convertir en letra muerta el artículo 14 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Pero el borrador al menos menciona a la guerra entre las causas de los desplazamientos forzados, aunque sin ponerla en la debida relevancia. El Comité Internacional de Bioética, en sus recomendaciones, decide finalmente el posible destino de cualquier alusión a este factor destructor de la vida y perturbador de la salud, reservándole el penúltimo lugar, junto con otros tópicos como la gobernanza, el género, el abuso de las drogas, la corrupción y la inestabilidad política. La red bioética se ocupó de criticar debidamente en su momento esta versión preliminar de informe, aunque se limitó a la esencia de los planteos explicitados en el artículo 14 y contra el intento de deformarlos y mellarlos, sin mencionar el asunto de la violencia, la guerra y los desplazamientos forzados. Sin embargo, ya desde entonces existían evidencias innegables, cuantitativas, de los enormes estragos causados a la vida y a la salud de masas de población por estos nefastos efectos colaterales de la operación de sociedades disfuncionales. La versión del informe preliminar de 2008 fue sustituida por la del 2009 con algunos cambios importantes. No obstante, el asunto de la violencia, la guerra y los desplazamientos forzados siguió sin tener la debida consideración, desconociendo testimonios y evidencias como la que sigue, que veremos en la diapositiva siguiente, de una fuente insospechable de parcialidad. La violencia armada, como la del conflicto en curso en Irak, es una amenaza a la salud global. Causa graves heridas y muertes de civiles, convierte a los niños en huérfanos,
traumatiza a las poblaciones y socava la capacidad de las comunidades de aportar atención médica adecuada, incrementando dramáticamente las necesidades de salud. La contienda en Irak ha sido declarada una vez más terminada por sus iniciadores, a pesar de que todavía quedan y quedarán indefinidamente ocupando el territorio de ese sufrido país más de 50.000 efectivos militares del país que lo invadió. La situación de salud en Irak solo puede ser calificada por los organismos internacionales como una de las más dramáticas catástrofes humanitarias. Pero no es menos dramática la situación en Afganistán, que resulta también de una prolongada guerra de intervención. Resulta particularmente aleccionador examinar en este caso la correlación entre las acciones bélicas y el desarrollo del cultivo ilícito del opio, como espero puedan apreciar en las siguientes dos diapositivas. Esta es una fuente insospechable y la siguiente, que también habla acerca del cultivo del opio. Llama la atención la evidencia en el mismo sentido recogida en la siguiente diapositiva de un país más cercano a nosotros. Para el caso de Colombia, aquí llama la atención el impresionante impacto cualitativo, si bien cuantitativamente restringido a las áreas de conflicto bélico, de la guerra sobre el medio ambiente. Importantes extensiones del territorio se ven transformadas de áreas de cultivo alimenticio o simplemente reservas naturales en fábricas naturales de drogas que van a satisfacer la cada vez más creciente demanda del mercado del primer mundo. Cuando nos encontramos escribiendo la presente ponencia, la situación del mundo se agrava por momentos, poniendo cada vez más en claro la vinculación indisoluble entre la crisis medioambiental y todas las demás crisis en las que el orden económico actual nos está precipitando, por un lado, y la amenaza de la confluencia de todas ellas en un final abrupto para la humanidad completa y para toda la vida en el planeta, debido al holocausto nuclear final y definitivo por el hombre. Conviene, para terminar este recuento, enfrentados a la aún inconclusa guerra de Libia, recordar las palabras de García Márquez que les traje en la siguiente diapositiva. Pero la sospecha creciente de que el único sitio del sistema solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida nos arrastra sin piedad a una conclusión descorazonadora. La carrera de armas va en sentido contrario de la inteligencia. Y no solo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya finalidad escapa inclusive a la clarividencia de la poesía. Desde la aparición de la vida visible en la Tierra, debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa, y 4 eras geológicas para que los seres humanos, a diferencia del abuelo pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano, en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal pueda regresar a la nada de donde vino por el arte simple de oprimir un botón. Termino con un epígrafe que quiero titular Las causas del peligro y la disyuntiva dramática. Es posible que Potter haya leído a Herbert Marcuse, quien desde 1954 intentó penetrar en las causas del peligro que estaba enfrentando desde entonces la humanidad. Decía Marcuse en El hombre unidimensional lo siguiente: si intentamos relacionar las causas del peligro con la manera en que la sociedad está organizada y organiza a sus miembros, nos vemos obligados a enfrentarnos inmediatamente con el hecho de que la sociedad industrial avanzada es cada vez más rica, grande y mejor, conforme perpetúa el peligro. La estructura de defensa hace la vida más fácil para un mayor número de gente y extiende el dominio del hombre sobre la naturaleza. Bajo estas circunstancias, nuestros medios de comunicación de masas tienen pocas dificultades para vender los intereses particulares como si fueran los de todos los hombres sensibles.
Las necesidades políticas de la sociedad se convierten en necesidades y aspiraciones individuales. Su satisfacción promueve los negocios y el bienestar general, y la totalidad parece tener el aspecto mismo de la razón. Y sin embargo, decía Marcuse, esta sociedad es irracional como totalidad. No dudamos que se apoyara Potter en argumentos como estos para reforzar su experiencia personal en la elaboración de su pensamiento de futuro. Lo que resulta muy poco probable es que Potter conociera la disyuntiva ante la que nos había colocado tan temprano como en 1915 la célebre dirigente comunista alemana Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie, digamos la diapositiva final. Sin embargo, las conclusiones que nos trajo Potter al primer Congreso Mundial de Bioética en Gijón, en su presentación en video del año 2000, tienen el mismo tono dramático e irrevocable. Repitiendo sus palabras finales, queremos concluir las nuestras del día de hoy. Hoy tenemos, como dice la diapositiva, una clase de urgencia diferente, una urgencia bioética. Necesitamos acción política, decía Potter. Necesitamos demandar que nuestro liderazgo alcance una bioética global humanitaria enfocada hacia una sostenibilidad global para el largo plazo. De modo que finalmente quiero, decía Potter, declarar que al enfrentar el futuro tenemos dos posibilidades. El tercer milenio será la era de la bioética global o la era de la anarquía. Nos toca elegir. Muchas gracias. Estoy dispuesto ahora ¿Cómo que es? Yo no he pedido la palabra para nada. Yo quisiera que como ha dado muchos datos y mucha información, si pudiera explicar un poco, por ejemplo, el cambio de los cultivos. Por ejemplo, han nombrado Afganistán, han nombrado Colombia, ¿no? El cambio de los cultivos, de pasar de cultivar productos para la subsistencia de la población a pasar a cultivar productos que solamente tienen sus objetivos en el mercado exterior de abastecimiento de droga, de coca o de lo que sea. Eso, aparte de un cambio económico de la producción y de la vida propia del país, ¿cómo también afecta eso a la biología? O sea, al medio ambiente, el cambiar de una producción a otra, el crear grandes cultivos de determinados productos que a lo mejor estaban esas tierras cultivándose antes de otra manera y con otros productos. ¿Cómo eso cambia un poco? Está claro. Yo creo que tú misma tienes la respuesta, ¿no? Tú mismo pudieras darte la respuesta a la pregunta que estás haciendo, porque me parece obvio, ¿no? Que está claro que el monocultivo, que fue introducido, yo creo que desde los tiempos de la colonia, incluso desde antes, pero que tiene mucho que ver con la sociedad mercantil, cuando fueron cultivos, el monocultivo es concebido justamente como un medio de cambio. Una cosa que se hace pues, para obtener dinero, y a cambio de ese dinero puedes obtener otra cosa, ¿no? otros bienes, otros productos agrícolas en algunos casos, u otros productos industriales, así, etcétera. Y en particular el caso de la sustitución de cultivos alimenticios, o sencillamente, como les decía, comenzar a utilizar territorios bastante amplios, que eran verdaderas reservas naturales, donde, proliferaban las especies que originalmente habían estado ahí, o que habían llegado a estar ahí por un proceso natural de sustitución
sustitución de una especie por otra, de pronto se ven sustituidas por una sola especie y además no tiene absolutamente ninguna utilidad, por ejemplo, nutricional, ni industrial, como no sea la elaboración de una droga, nada menos, de una droga, y su consumo, es decir, su venta, su comercialización, justamente en el primer mundo, con todos los fenómenos colaterales nefastos del tipo social y político que están asociados con esto, tanto en los países donde se originan estos cultivos como en los países destinatarios de estos cultivos, con los efectos conocidos sobre la juventud, una juventud desorientada que se dedica a consumir drogas como uno de los modos que tiene de abstraerse de las realidades que los están circundando día a día y bueno, convertirse en uno de las exportaciones más rentables que existen en el mundo de la actualidad. Es decir, uno de los negocios más rentables y más fructíferos que se le puede uno imaginar. Cosa que se menciona, se habla acerca del tráfico de personas y el tráfico de drogas, también, como el tráfico de órganos, cosas así, que además es una cosa particularmente sensible desde el punto de vista ético. Es decir, va a la médula ética de la sociedad, la corroe, la corrompe, la destruye, inmoviliza a la sociedad, les imposibilita reaccionar, les dificulta extraordinariamente salir de esa situación, es decir, provoca verdaderos cambios, yo diría que difícilmente reversibles, tanto en las sociedades donde se realizan estos cultivos, como en las sociedades a las que está destinado. Esta es la impresión que tengo yo, como por supuesto, desde el punto de vista ecológico, es una barbaridad. Desde el punto de vista ecológico es una cosa sencillamente salvaje, una cosa atroz, una de las peores cosas que pudieron ocurrir. Si bien el monocultivo, repito, de por sí, es una cosa catastrófica, cuando es el monocultivo de droga es una cosa 10 veces, o 100 veces, o 1.000.000 de veces más catastrófica. Sí, sí. Estoy de acuerdo con la respuesta que tú mismo estabas diciendo. Bueno, sí, el término sustentable o sostenible, el concepto, independientemente de lo que sea, ¿tendría alguna relación o estaría conectado con la teoría del decrecimiento o podrían conectarse? Bueno, ¿cómo te diría? El concepto de bueno, primero la cosa está anecdótica, medio visible, ¿no?, que quise introducir para que se vea, ¿no?, cómo los medios llegan a confundir tanto a la gente que los ponen a fajarse por una cosa que no tiene absolutamente ni pie ni cabeza. No, yo soy del bando de la gente de desarrollo sustentable y tú eres del sostenible, por lo tanto no podemos entender, estamos fajados toda la vida. Pero aparte de eso, el concepto de desarrollo sustentable es una cosa que se le ocurre justamente a los capitalistas, porque se dieron cuenta que el capitalismo no era, es decir, que aquel desarrollo industrial avanzado, no era de modo alguno sustentable, y que tenía su fin próximo. Eso se veía, sobre todo donde mejor se fundamentó eso fue precisamente con la publicación del libro Entre los límites del crecimiento, en el año 72, de que yo les hablaba, que los límites del crecimiento fue un informe al Club de Roma, nada menos, de Donella Meadows, Dennis Meadows y otros autores, y por el Fondo de Cultura Económica Mexicano que lo publicó. Este libro, como les decía, es el resultado de un estudio muy profundo, utilizando la metodología dinámica de sistemas en una simulación de computador, con el nivel que tenía suficiente para su caso en aquellos tiempos la computadora, y donde se llegaba a la conclusión de que en el capitalismo sencillamente no había salida, era imposible que el crecimiento se sostuviera. Entonces, todo lo que vino después, con la elaboración del informe Brundtland, famoso que yo lo también, no es nada más que un intento por fundamentar una salida de esa situación que no existe realmente, repito, es
decir, habría primero que desdecir todo lo que se dijo en aquel texto del año 1972, y no se hizo, es decir, no se les restó credibilidad en absoluto a aquello, sino que se empezaron a elaborar toda una serie de otras ilusiones que se trataron de fundamentar desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la matemática, de la sociología y demás, pero que nunca realmente tuvieron, digamos, suficiente rigor científico como para que fueran creíbles. Es decir, el desarrollo sustentable dentro del capitalismo es imposible. No es posible ni siquiera pensar en semejante cosa. Eso está derrotado, es una pelea perdida. Hay que buscar otro régimen social, hay que buscar otra forma de organizar la sociedad, con la cual, por supuesto, los defensores del desarrollo sostenible en general no estarían de acuerdo. No estarían de acuerdo. La gran mayoría, o bueno, digamos, una proporción hegemónica de las teorías del desarrollo sustentable o sostenible que yo conozco, lo que pretenden es sostener o sustentar, proyectar hacia el futuro sin límite a la sociedad capitalista. Hay algunas, sin embargo, que apuntan en dirección contraria, apuntan hacia la dirección que se caracteriza como la de otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Esa es la única variante. Es decir, con el socialismo, pero con el capitalismo no vamos a llegar muy lejos. Eso está ya limitado. Caemos sin salida de ese. Cada vez se nos hace más evidente, por ejemplo, esta crisis actual que estamos viviendo, que se decía que ya había terminado. Bueno, empezó a ser una crisis inmobiliaria. Después se habló de otro tipo de crisis. Finalmente ahora estamos en la crisis de la deuda. Pero no salimos de la crisis, cambiamos de nombre, pero seguimos en la misma crisis. Es imposible mantener una sociedad que ya está condenada por el todo. Es inevitable una perspectiva casi apocalíptica desde la posición que usted mantiene, desde una bioética sustentable, sostenible, enfrentada al capitalismo, y esa visión apocalíptica no tiene también, digo porque es una de las críticas que más se hacen y que más nos cuesta difundir entre la población, o sea, concienciar, porque nos ven siempre como eso, como si fuéramos con los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Planteando qué está pasando con el planeta y con la huella ecológica de nuestra forma de vida. Pero también es cierto que cuando hablamos y ahí sí coincido con el compañero, cuando hablamos de decrecimiento, ¿no? Y a eso lo unimos a soberanía alimentaria de los países, al final creo que superamos el concepto de socialismo, tal y como se ha entendido hasta ahora. Es decir, que en esa bipolaridad de Rosa Luxemburgo que usted ha puesto de socialismo barbarie, y que además hace rápidamente una metáfora, por así decirlo, entre bioética o anarquía, ¿no? Esas bipolaridades actualmente el personal, por lo menos aquí en España, la gente que está participando en el 15M, en los movimientos asamblearios, en todo lo que hay de contestación y de insurgencia, está superando la idea, o por lo menos lo que sería socialismo bastante apolillado, ¿no? Apolillado ante muchas cosas, creo yo. Y a lo mejor la visión apocalíptica podría cambiarse radicalmente por otra vida posible, evidentemente, ¿no? Pero que vayamos tomando conciencia de la propia huella económica que dejamos en nuestra forma de vida, ¿no? Y creo que se está consiguiendo, o sea que no es tan apocalíptico el mensaje, ¿no? Porque si no, es como, incluso usted ha dicho antes, casi se atreve a decir, en ese final apocalíptico, la posibilidad de un botón y una guerra nuclear y a tomar por saco todo, ¿no? Eso es posible, es verdad, eso es cierto, pero también es posible otras vías. Y no me ha parecido, y creo que en su exposición ha faltado quizás, para terminar, el ejemplo de soberanía alimentaria, de comunidades que lo están llevando y lo están afrontando, lo están llevando a cabo, de experiencias esperanzadoras, ¿no? De que otro mundo es posible. Ya. Muchas gracias por su pregunta y déjeme decirle que estoy
totalmente de acuerdo con usted. Absolutamente. Es posible que no me haya expresado con esa claridad, como usted se ha expresado tan brevemente, pero ciertamente de lo que pasa, lo que ocurre es que en esta conferencia, recuerden que estoy en un ámbito de viveticista, pues estoy tratando de combatir una tendencia que desde hace tiempo se ha impuesto dentro de la bioética de corriente principal, que es la tendencia que conduce a examinar exclusivamente y a combatir además, activamente, exclusivamente los fenómenos relacionados con el surgimiento de las nuevas tecnologías médicas y su aplicación en casos dilemáticos a casos clínicos y su aplicación dentro de un contexto además de primer mundo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo en lo que quiero hacer énfasis es que, en primer lugar, la bioética debe ocuparse, además llamando en mi auxilio al propio fundador de la bioética, Rensselaer Potter, que debe ocuparse de cosas aún más esenciales que constituyen asignaturas pendientes de la bioética, como por ejemplo darle un carácter pacifista, darle un carácter antibelicista a la bioética. Y el pensamiento actual, ese pensamiento que nos conduce a todos a avanzar hacia una sociedad, hacia un mundo mejor posible, del cual existen ya ejemplos parciales que es efectivamente posible. Pero en primer lugar, para que podamos hacer eso, tenemos que detener la mano que puede apretar el botón famoso, porque, bueno, las guerras son un fenómeno ya que nos tiene insensibilizados prácticamente a la opinión pública mundial. Es decir, estamos en el momento de estar en un escenario mundial plagado de guerras por todas partes, y en cada una de ellas existe la posibilidad de que se desate un conflicto nuclear en cualquier momento. Y sin embargo, contra eso no se lucha. Es decir, se lucha solamente por cosas, como dirían los norteamericanos, piecemeal, es decir, cositas pequeñas que, bueno, pudieran ser muy dramáticas en el ámbito personal o en el ámbito familiar de las personas involucradas en eso, pero que no deciden el destino de la sociedad global, del mundo entero, que sí debemos poner énfasis precisamente en esas cuestiones que pueden evitar que nosotros consigamos nuestro propósito último, que es sobrevivir como especie, en primer lugar, y sin alterar, por supuesto, porque es requisito indispensable, el equilibrio ecológico, o sin alterarlo de manera que nos imposibilite a nosotros la vida en ese mundo futuro que queremos todos construir. Yo estoy totalmente, repito, de acuerdo con lo que usted me plantea, y eso me permite, es decir, su pregunta me ha permitido definir un poco mejor mi posición. Muchas gracias. Sí, quizás sobre la discusión entre desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, quizás sea una cuestión semántica y hemisférica, en cuanto que, bueno, en Japón por cortar una flor te pueden multar, si cortas un árbol puedes ir a la cárcel, pero luego la transnacionales madereras de Japón aniquilan los bosques de Panamá. Y claro, ahí está la cuestión el término bio, que aquí en esta parte del hemisferio es una palabra que se vende muy bien. Todo es bio, todo se convierte en bio, y algo que mercantilmente crea beneficios. Y claro, yo me he venido en el autobús donde con un cartelito pone biodiesel, ¿no? Biodiesel. En relación a lo que antes hablaba yo de lo de Japón, ¿no? El tema de los biocombustibles, se entiende de forma diferente, entiendo yo, en el debate a nivel mundial, y también tendrá que ver con la relación de desarrollo sostenible y sustentable, y quizás esté ahí el meollo del asunto, y me gustaría que pudiera a raíz de ahí pues, poder hurgar un poco más. El tema de los biocombustibles puede servir, por ejemplo, ¿no? Sí, está claro. Muchas gracias también por tu pregunta, creo que nos orienta mucho en este debate. Está claro que cuando yo hablaba
El caso de los biocombustibles es un caso más. Los combustibles son enormes extensiones de tierra fértil que son dedicados exclusivamente a un cultivo que no sirve además para alimentar a nadie, sino que lo que sirve es para alimentar los motores de los automóviles, que van proliferando cada vez más como un método de transporte cada vez más individualizado y cada vez produce mayor polución y mayor agotamiento de recursos, ¿no? Ya digamos que los días de los combustibles fósiles están contados, y entonces pues apelamos ahora a los biocombustibles, y para los biocombustibles pues estamos desplazando, estamos ocupando enormes extensiones de tierra fértil, no para producir alimentos, de lo que estamos tan necesitados todos, sino precisamente para producir combustible, más combustible, que ahora ya no es combustible fósil, sino que es biocombustible. Hay gente que defiende esa posición, por ejemplo, el actual gobierno y el anterior gobierno de Brasil están muy comprometidos con la producción de biocombustible. Sin embargo, nosotros creemos que esa no es la dirección en que debería avanzar un país tan importante para el resto del mundo subdesarrollado como Brasil. Sencillamente no condicionamos nuestro apoyo político a los gobiernos de Lula y de la actual presidenta de Brasil a que dejen los biocombustibles, no somos tan tontos como eso, pero sí tenemos una posición muy crítica respecto a eso, porque sabemos que el mundo necesita que se diversifiquen las fuentes alimentarias, que exista, como decía la compañera, soberanía alimentaria, sobre todo por parte de los países que son más dependientes, además de las grandes transnacionales productoras de alimentos, que se trate de eliminar de alguna forma, aunque sabemos que eso tiene una vinculación estrecha con la crisis estructural del capitalismo, pero que se trate de eliminar también la situación que tenemos de encarecimiento de los alimentos, que está provocando cosas como lo que está ocurriendo en el pueblo africano en el momento actual. Cantidad enorme de personas, sobre todo niños, que están muriendo y que el mundo no puede hacer nada por ellos. El mundo no hace, de hecho, nada por ellos. Que las razones para que ocurran este tipo de fenómenos son mucho más profundas que una sencilla crisis, digamos, humanitaria que se esté produciendo en este momento y que con métodos caritativos podamos paliar, porque bueno, pues pronto surgirá en otro lugar, ya se acabará en el pueblo africano, pues surgirá en otro lugar de Sahel mismo, por ejemplo, o de África, con toda probabilidad, o de Haití, allá en América. ¿Bien? Cosas de este tipo son ya fenómenos cotidianos, y precisamente el hecho de que se traten de esta manera tan ambigua, digamos, tan demagógica, como se han estado tratando por parte de los gobiernos prácticamente todos los países del mundo desarrollado, pues son la causa de que la gente vaya perdiendo sensibilidad. El amplio público pierda sensibilidad de estos fenómenos que son verdaderamente estremecedores y que son como para hacer manifestaciones todos los días en todas partes. Eso es lo que quería decir. No sé si este comentario que he organizado le responde a tu pregunta. A mí me gustaría hacerle una pregunta en relación con la herramienta. ¿Qué herramienta vislumbra usted que hay en el horizonte o en el presente a nivel internacional para que exista un poder moral, como ahora en Venezuela, a nivel internacional capaz de imponer recomendaciones ejecutivas a las grandes multinacionales y a los gobiernos para que esto se cumpla? Está claro que después de la primera gran guerra surge la Sociedad de Naciones, se desarrolla la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué se vislumbra a nivel internacional para que tengamos un poco de esperanza de que hay alguna herramienta, algún instrumento a nivel internacional? Bueno, a mi juicio, la situación no es fácil ni creo yo que esté en posesión de la receta que solucionará el problema. Pero a mí se me ocurre pensar en que debemos entender el momento actual como un momento de batalla de ideas, Esto que estamos haciendo ahora mismo nosotros aquí forma parte de un proceso que está teniendo
en toda parte del mundo, me parece, que es el proceso de concientización progresiva de las masas acerca de cuáles son las fuentes verdaderas y últimas de los problemas que nos aquejan en la actualidad. Eso me parece que es esencial, que nosotros cada día más seamos capaces de entender profundamente e inequívocamente dónde está, cuál es la raíz de todos estos problemas, que no nos dejemos confundir, que no nos dejemos engañar por teorías equivocadas, que están elaboradas precisamente con todo el poder de la ciencia, de la comunicación, de la ciencia, de la persuasión, todo un sector científico en la actualidad destinado a conformar la mentalidad de la gente y a propiciar actitudes lo más generalizadas posible que sean totalmente inocuas en cuanto a la inconmovilidad de esos poderes que están detrás de todos estos fenómenos, que conducen al desconocimiento o sencillamente a una actitud de simplemente desentenderse, de no ocuparse, como que si se trata de una cosa en la cual no se puede influir, pues ¿para qué nos vamos a preocupar por eso? ¿Por qué vamos a la batalla de ideas precisamente consiste en esclarecernos, en comunicarnos, en aceptar las contribuciones que cada uno de nosotros con su perspectiva personal puede hacer al conocimiento general, y entonces a convertir además ese conocimiento, esa ilustración, esta nueva ilustración que debe surgir de este proceso, convertirla en acciones concretas, convertirla en un movimiento de resistencia, convertirla en un movimiento de aprovechamiento de cada uno de los resquicios de poder que están en nuestras manos, y sumar el poder pequeñito de cada uno de nosotros con el poder pequeñito de cada uno de los demás, para que nos demos cuenta de que somos realmente muy poderosos en la medida en que tengamos una unidad de pensamiento que respete la diversidad precisamente de las contribuciones individuales y que se dirija de una manera resuelta y valiente a eliminar las raíces de todos estos problemas. Es decir, en breve y resumiendo lo que digo, creo que estamos precisamente en el periodo más álgido hasta el momento actual de la batalla de ideas, que entendida como tal, así debemos avanzar, estableciendo alianzas entre la gente que como nosotros entiende esto como una batalla, y conduciendo además cada una de nuestras acciones de una manera mancomunada en contra de las raíces del fenómeno, denunciándolo y sumando a más gente a este gran concierto de poseídos y los que estamos preocupados además por el destino de la humanidad toda. En relación con esto que acaba de expresar, yo necesito, vamos a ver si puedo explicar la necesidad de situar en una determinada geografía el propio concepto de bioética, que nosotros lo damos por hecho. Bueno, ya está, lo hemos admitido, pero ¿y eso qué es? ¿Y esto de dónde viene? ¿Por qué el señor Potter se inventa la bioética? Es decir, vamos a empezar a preguntarnos. Primera cuestión. A mí me parece que todo esto sigue siendo un debate defensivo, es decir, seguimos estando a la defensiva. La primera cuestión es, cuando hablamos de bioética, es que estamos a la defensiva. Por una razón. Antes era suficiente, por incluso los que se oponían, claro, la bioética es algo que nace dentro del capitalismo porque ve sus propios excesos. Pero nosotros tenemos que contarlo de otra manera. Nosotros no podemos contarlo así. La historia es la siguiente. Cuando el capitalismo necesitó expandirse mediante las revoluciones burguesas, se inventó, por ejemplo, los derechos humanos y la ética.
Ahí está la ética kantiana, fundamental, la ética kantiana, fundamental, la referencia universal además, para un gobierno mundial. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ya el capitalismo, el capital es dueño de todo el planeta, esos derechos humanos le estorban, realmente son un estorbo para la lógica de la ganancia del capital, y entonces hay que empezar a recortar. Y hay que empezar a recortar. Y los derechos humanos, hoy día todos sabemos, es una pantomima. Es decir, es simplemente una cosa que se dice, que se mantiene ya, pero que nadie respeta. Tú has citado el caso de Afganistán, el caso de Irak, etcétera, el caso de Libia. Es decir, aquí se trata de independientemente de lo que uno piense de porque hay que destruirlo. Es decir, como ha habido las revoluciones en Túnez y en Egipto, etcétera, y como le teníamos ganas a este, que no lo podíamos hacer, ahora lo vamos a hacer de verdad. Y todavía siguen bombardeando, teóricamente protegiendo a la población. Es un descaro impresionante por parte de todos los gobiernos. Es decir, es que no hay por dónde escaparse. Entonces, como los derechos humanos están ya totalmente cortados, es decir, no se respetan, esa ideología ya no nos sirve, la única manera de encontrar una solución presentable a una situación que podría darse y que efectivamente muchos intelectuales que dependen del capitalismo y que piensan en capitalistas, pero se dan cuenta de que eso es un disparate, que es una locura. Y entonces la manera de introducir la posibilidad de reforma, porque en el fondo la bioética también es una política o implica una ideología reformista, es introducir la bio junto a la ética, esa ética que ya sola no podemos defender, porque la crítica de la razón práctica ya está muerta, es decir, el capitalismo se la ha cargado, ya no le sirve y por tanto no la necesita. Y entonces la única manera es unir la ética a la vida, que ni siquiera los derechos humanos hablaban de la vida, porque lo daban por hecho. La declaración, por ejemplo, de la Revolución Francesa, lo que habla es de la liberación del hombre, es decir, o el sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, sal de la minoría de edad, etcétera, etcétera. Y ahora el retroceso es tan enorme, precisamente porque los derechos humanos, que es la ideología básica del sistema no del sistema capitalista, sino de la revolución burguesa, al entrar en crisis tiene que ser sustentado, y ahora sí utilizo una palabra, sustentado o sostenible, por un elemento. La ética no puede caminar ya, porque es una quiebra absoluta, no puede caminar sin el apoyo de la vida. Y por eso pienso que es a partir de los años 70 cuando Popper, lógicamente, me imagino que se da cuenta de todo esto, y digamos, busca el bastón de apoyo de la ética en la bio para que sea creíble, no solamente que sea creíble, sino para que sea posible ir caminar por él. Pero en fin, esto es una especie de elucubración, ¿no? sobre el tema. Pero está claro que como la coexistencia pacífica, etcétera, claro, hay que luchar ahí, hay que meterse ahí porque es lo que hay, es donde podemos. Pero desde el punto de vista de cómo planteamos y cómo presentamos que es la vida. Está claro, me gusta mucho tu intervención, Carlos, me gusta mucho. Bueno, déjame decirte que yo llevo algún tiempo ya vinculado con la bioética por razones profesionales, ¿no? Me dijeron que me metiera en esto y he llegado a ser el presidente del Comité Nacional Cubano de Bioética, pero el primero encontronazo que tuve con la bioética reflejaba una posición puesta que te veo asumir a ti en este momento. Ahora bien, yo te diría que poco a poco, yo personalmente en este sentido no quiero hablar como presidente del Comité Nacional Cubano de Bioética, sino personalmente como investigador. He llegado a entender la cosa en otros términos, he llegado a matizar el asunto mucho mejor. Ya desde que nosotros fuimos al primer Congreso Mundial de Bioética en el año 2000, teníamos una visión de la bioética que era compleja, es decir, como un asunto complejo. En primer lugar, esta descripción que tú haces de la bioética, vinculándola con Popper, realmente no le estás haciendo justicia a Popper. ¿Por qué? Porque la bioética que creó Popper, la bioética que Popper pensó y sobre la cual escribió,
tengo aquí un artículo que descubrí hace poco de Potter, que habla acerca de, se llama Humildad con responsabilidad, una bioética para los oncólogos, y es un discurso presidencial en la reunión anual de la Asociación Americana de Investigación Oncológica del Cáncer de San Diego, California. En 1975 fue publicado, esto es decir, 5 años o 4 años después de la publicación del libro de bioética de Potter. Quiero que sepas que a partir de la publicación del libro de Potter, la bioética, que era desconocida, desconocida como que él fue su creador, fue el que inventó el neologismo, pues quiero que sepa que súbitamente, de pronto, de golpe y porrazo, empezó a hablarse de bioética en todas partes de los Estados Unidos. En algunos centros en particular, yo tengo precisamente mi conferencia en el año 2000 habla acerca de eso, acerca de esta historia desconocida de la bioética. Y entonces resulta que surge la bioética como por otro lado, y a Potter empiezan a ignorarlo. Y Potter, déjame decirte, vivió en un verdadero ostracismo desde el año 1971, en que lanza su famoso libro, hasta el año 1990 y pico o 2000, en que se le reconoce por la Sociedad Internacional de Bioética como fundador de la bioética. Surge una bioética de corriente principal que no era precisamente una bioética potteriana. Surge una bioética de corriente principal que era estrechamente medicalizada y que tenía que ver con tópicos de biomedicina y los últimos hallazgos de la biomedicina, cómo se aplicaban y a quién se aplicaban, si se compartían, si no, etc. Y no era de eso, o por lo menos no era de eso solo de lo que hablaba Potter. Potter hablaba de otras cosas tan importantes como, o tan atrevidas como lo que plantea él en este artículo que estoy hablando ahora, que él titula, te voy a decir, ya te dije el título, pero además te diré que da una definición más de bioética. Dice, bioética es un enfoque cibernético a la búsqueda de la sabiduría. Mira tú, no tiene nada que ver con lo que se conoce como definición de Potter acerca de la bioética. Él dio muchas veces, insistió muchas veces en sus definiciones de bioética. Cada rato salía con algún artículo donde trataba de definir la bioética, que no era lo que la gente decía que era la bioética. Él decía que la bioética era la sabiduría biológica aplicada al campo de la ética. Mira tú, es decir, eso no es exactamente lo que después se reflejó como corriente principal en bioética. Pero además, Potter en varias oportunidades hizo declaraciones explícitamente anticapitalistas, mi amigo, explícitamente anticapitalistas. Hay que recordar que la bioética surge en los años 70, que eran los años de las grandes luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, por los tiempos de Martin Luther King y de la guerra de Vietnam y cosas de ese tipo. Bueno, dentro de esa corriente de pensamiento está el pensamiento de Van Rensselaer Potter. Es un pensamiento no reformista, sino revolucionario, hay que decirlo así. Es un pensamiento revolucionario. Pero eso no es la bioética que conocemos. Esa no es la bioética de los comités internacionales e intergubernamentales de bioética de la UNESCO. No. Fíjense que se llega hasta el extremo increíble de que en ninguna de las declaraciones universales de bioética, y hay como 4 o 5 que utilizan los comités estos internacionales de bioética de la UNESCO, se da una definición de bioética. En ninguna. Mira tú qué cosa tan terrible. Si no se meten en ese rollo, porque cada vez que se metían en el rollo de dar una definición de bioética, veníamos todos los subdesarrollados
y decíamos, no, nosotros entendemos que la bioética es con lo que decía Potter, y entonces lo desarrollamos así, no, la bioética es esto otro, que es la bioética de corriente principal, que es la reformista, esa es la reformista, la bioética de corriente principal, la que nos han tratado de embutir a todos con ella, ¿no? Pero nosotros la que defendemos no es esa, la que defendemos nosotros es la otra, la desconocida, esa es atrevida, incluso teóricamente, que sustentó Potter, era la anticapitalista, que en más de un continente, no la cita, ¿no? Cada vez que yo iba a Gijón, llevaba alguna de las citas explícitamente anticapitalista de Potter. ¿Sí? Eso es lo que quería decirte respecto a cómo entendemos los cubanos la bioética. Sí, ¿qué más quería decir? Sí. No, por supuesto, a ver, yo sinceramente, entre otras cosas, no conozco demasiado a Potter, ¿no? Ni he leído, realmente no he leído nada más que la referencia de historia que hay sobre él, que he podido consultar. No era, la crítica no iba sobre Potter ni sobre Kant, a los que he hermanado, si te das cuenta. Yo estoy hablando de Kant y de Potter, es decir, lo que Kant hacía era suficiente con la ética, hoy no es suficiente con la ética, por eso he dicho la bioética, no era. Y cuando digo reformista y defensivo, tampoco estoy diciendo nada malo, o sea, no es negativo, porque es que no hay ninguna política ofensiva, es decir, es lo que podemos hacer hoy día los que todavía pretenden resistir al sistema. Porque que me diga alguien dónde está, porque todos están perdidos. Cuando nosotros aquí debatimos cosas que, por supuesto, probablemente allí os sonarán a chino y estupideces, ¿no? Los debates entre Sisek, Alain Badiou, etc. Ninguno tiene ninguna línea ofensiva, todas son defensivas. Y otra cosa, pero se me ocurre otra cuestión. Porque alguien ha hablado de lo de socialismo o barbarie y me ha hecho pensar, socialismo o barbarie o bioética o anarquía. Claro, es que a mí no puedo hacer una equiparación entre las dos, porque es que en la segunda, a mí la que me sale es bioética y anarquía. Claro, es decir, es que no es equivalente. Socialismo o barbarie es que si eligen la barbarie es la barbarie. Pero casa mucho más en la proposición segunda, bioética y anarquía. Es decir, la única cuando ya no haya un poder mundial que destruya la humanidad, que es lo que está ocurriendo hoy con el complejo militar industrial norteamericano. Claro, entonces ese juego, ¿no? es un pequeño... una pequeña digresión, ¿no? Pero comprendo perfectamente, ¿no? Lo que quiero explicar además y decirle a este auditorio que no es un auditorio de bioeticista, es que, bueno, Potter no era filósofo, no era un filósofo, ni era tampoco un político. Entonces, cuando él maneja esos términos de anarquía o cuando maneja términos filosóficos, pues hay que ser un poco tolerantes con él y tratar de entenderlo. No era eso precisamente lo que quiere decir, ¿no? No se estaba refiriendo a una sociedad donde los estados se hubieran extinguido ya, ¿no? Que lo que está pensando seguramente cuando habla acerca de bioética y anarquía. No, él no pensaba, no tenía ninguna formación política, no era un hombre que conociera ni el materialismo ni marxismo, y probablemente ni siquiera Kant, porque no era un filósofo. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que ser un poco tolerantes con Potter y reconocer los méritos que tuvo, que fue con una intuición verdaderamente genial concebir una idea que fue muy revolucionaria. Y la tercera, y termino, es que no me puedo resistir a decirlo, porque yo quiero decir la verdad, no me gusta, la verdad no se puede decir, pero por lo menos intentar señalar lo verdadero. Desde el punto de vista del proceso cubano, de la charla de ayer, que desgraciadamente tuvimos que interrumpirla muy pronto, vuelvo a decir que para mí es positivo. El hecho de que la ideología, o sea, de que el planteamiento bioético ahora mismo sea un elemento, como me estoy dando cuenta, dentro de Cuba, es que me parece que es un inconsciente regreso a Kant, que en este sentido creo que es positivo después de la artera de Hegel que habéis tenido. ¿Entendido? Bien. Y Arturo, artera de Hegel que hemos tenido. Bueno, hay que terminar, y antes de terminar, David Molina, que es miembro del Consejo de Redacción de la revista Laberinto, quiere comentar mucho. Bueno, nosotros lo primero agradecer al seminario
oportunidad que nos ha dado de organizar conjuntamente una charla del compañero Daniel. Y nosotros desde hace bastante tiempo, bastantes años, estamos intentando potenciar y fomentar ese debate y esos análisis que vayan a las razones últimas, a las causas últimas de la situación y de las crisis actuales, como lo ha comentado el compañero Daniel. Os invitamos tenemos aquí unos cuantos números de la revista, que los leáis y que Os suscribáis, si os apetece, o bien al mantenimiento de la revista o simplemente a compartir ese debate y esos análisis que intentamos plasmar en ella.